Pues qué gusto tenerlo en casa. Buenas noches. Por favor, abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. Ahí vamos a iniciar con esta enseñanza. Isaías, capítulo 8, en el versículo 20. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este texto: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Sigue la serie Seamos Entendidos. Y hoy voy a hablar de una condición espiritual. Esta conferencia la he titulado ¿Hombre de condición natural o espiritual? ¿Hombre de condición natural o espiritual? Atienda a la siguiente verdad. El hombre de condición natural vive o se comporta de acuerdo a lo que le aconseja o inspira su ser interior o sus razonamientos o sus deseos o sus emociones, porque son ellos quienes lo gobiernan. Hace unos minutos atrás decía Manuel, oremos por esta persona que consume bebidas alcohólicas y no está mal orar, pero este señor, mientras no acepte las condiciones que da Dios para que él nazca de nuevo, él seguirá consumiendo bebidas alcohólicas. Lo pongo como un ejemplo en este momento. Hay personas que dicen, oren para que deje de tomar, por ejemplo, alcohol u otros hábitos o otros pecados, pero no es suficiente. El ser humano necesita determinarse a decirle no a todos esos pecados y decirle sí a Cristo en una cruz y resucitado. Pero traigo aquí muchos testimonios bíblicos donde Dios a través de ellos nos va a dar la idea mucho mejor, más comprensible de cuál es la condición del hombre natural. Si me acompaña de favor al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 42, ahí voy a leer los versículos 1 al versículo 6. Isaías capítulo 42, versículos 1 al versículo 6. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice la versión Reina Valera 60, Jeremías 42:1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Ahí ponga atención, tu Dios. Porque todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Versículo siguiente. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios. Vean cómo lo dice Jeremías, vuestro Dios. Como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Vea dos palabras que usan esta gente hacia Jeremías: testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos, como dijeron ellos, conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaría a nosotros. Versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, ellos dijeron, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Qué le dijeron los principales de quienes dirigían aquí el pueblo de Israel, más todos los que quedaban todavía del pueblo de Israel a Jeremías? ¿Qué le dijeron? Número uno, por favor, ve a Dios, pregúntale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos en Judá o tenemos que irnos de aquí de Judá? Pregúntale. Y además, ahí me detuve mucho al irlo leyendo. Esta gente, tanto los oficiales de guerra como el pueblo de Israel, o lo que quedaba de Israel en ese lugar, en Judá, ellos prometieron que lo que Dios dijera o lo que Dios ordenara,
ellos lo iban a aceptar y lo iban a poner por obra. Sigamos leyendo. Jeremías 42, 10 al 16. Jeremías 42, versos 10 al 16. Dice el 10. Porque esto fue lo que dijo el Señor, y esto les está diciendo Jeremías a esta gente. Dice: si os quedáis quietos en esta tierra, es decir, en Judá, vea lo que les dice Dios: os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Vea qué les está diciendo Dios a esta gente. Versículo siguiente: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor o miedo. No temáis de su presencia o de su persona, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo. Vea que les promete: para salvaros y librarlos de su mano. Y les dice en el versículo siguiente: y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Vea las siguientes palabras que da el Señor a esta gente de Israel. Les dice en el siguiente versículo: mas si dijereis, estoy en el verso 13, no moraremos en esta tierra en Judá, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos, les dice esto el Señor, en el verso 15. Ahora por eso, oí la palabra de Jehová, remanentes de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar o vivir allá, verso 16, hasta voy a leer, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para esta gente que envió a Jeremías, que le pidió a Jeremías que fuese a Dios para que él les dijera qué tenían que hacer? La respuesta fue muy clara, muy, ¿cómo decirlo? Sin que ellos tuvieran ningún problema para entenderla. Y la respuesta de Dios fue que les dijo: quédense en Judá. Esa fue la orden: quédense en Judá y no vayan a Egipto. Y les prometía aún más, algo más si se quedaban en Judá, que esta gente de Israel no iba a sufrir ningún daño, ni físico ni material, y que además Dios les iba a ayudar para que este remanente de Israel ahí se estableciera. Allí todo lo que hiciera, Dios lo iba a hacer que prosperara. Entonces Dios les dijo: a Egipto no vayan, porque si lo hacen, la van a pasar muy mal. Es lo que les dijo Dios aquí en estos textos. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta gente que le dijo a Jeremías: ve y pregúntale a Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? Vayamos por favor a Jeremías capítulo 43, versículos 1 al 7. Jeremías 43, versículos 1 al 7. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Dice en el verso 1: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado ellos mismos. Verso 2, sígame con atención por favor. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones que dice soberbios, dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿Va comprendiendo cómo es un hombre natural? ¿Vamos captando cómo es un hombre no nacido de Dios? Mire, un hombre no nacido de Dios, cuando digo hombre es un ser humano, un ser humano que no es nacido de Dios, su papi, su mami, no sé, su esposo, su esposa, cualquier creyente le da un dictamen, le da una instrucción bíblica, y el incrédulo es a su conveniencia. ¿Por qué? Como se lo dije en mi introducción, ¿quién gobierna un incrédulo? Sus razonamientos,
sus emociones, sus sentimientos, sus propios deseos o juicios. Es quien gobierna un incrédulo o una incrédula. Entonces, cuando su papi o mami o esposo o esposa, ambos a sí mismo se dicen algo bíblico, el inconverso luego dice, mentira, eso que dices no es cierto. No, así no es. No creo que Dios pida eso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok, sigo leyendo. Dice aquí, mentira dices, estoy en el versículo 2, la parte B. Vea lo que le dijeron esta gente. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, ¿se va dando cuenta? Por eso le dije, váyame siguiendo con atención. Cuando esta gente fue con Jeremías, ¿qué le dijo? Ve con Jehová tu Dios. ¿Me puso atención ahí? Ve con Jehová tu Dios. ¿Sí captó eso? Y ve ahora que están diciendo estos incrédulos. ¿Qué dice ahí? No te ha enviado Jehová nuestro Dios. Ah, caray. Vea todas las contradicciones que hay en una persona no creyente. Es decir, no hay firmeza. Es voluble. Un incrédulo es voluble. Es dos, ¿cómo decirlo? De doble ánimo y muchas características más. Bien, continúo en ese versículo. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Sigo leyendo, sino que Baruc era un colaborador o servidor junto con Jeremías. Dice, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos o los de Babilonia, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Dice el verso 4. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Verso 5, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá. Verso 6, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guarda de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y Baruc, hijo de Nerías. Hasta el profeta se lo llevaron a Egipto. Verso 7, y entraron, ¿dónde dice el 7? En tierra de Egipto. ¿Por qué dice? Porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tamniz. Esto es muy importante que lo atendamos. Con argumentos de su naturaleza caída, después de acusar a Jeremías de ser un mentiroso y de tener él y su servidor intereses para que se quedaran en Judá, todos estos incrédulos, soldados, pueblo en general, resolvieron irse a Egipto. Ya se pregunta, ¿por qué? Porque un incrédulo, una incrédula, nada le hace desistir de lo que ya tiene pensado hacer. ¿Por qué resolvieron ir a Egipto y no quedarse en Judá? Se lo vuelvo a decir, porque esto está en todo incrédulo e incrédula. Un incrédulo, una incrédula, nada le hace desistir de lo que ya tiene pensado hacer. Nada. Oye, pastor, ¿cómo le hago con mi hijo? Fíjate que le digo que esto no, porque esto le va a afectar. Y yo le digo, pues es que es un incrédulo. Es una incrédula. O sea, no se va a echar para atrás. Ya lo determinó, eso va a ser. ¿Y qué hago? Nada, tiene libre albedrío. Nada. Ora por él, dale testimonio, cuando haya oportunidad, háblele de la palabra de Dios y después aguantar, porque así es esto. O le pongo otros ejemplos. Un papá, una mamá que ama a su hijo, ama a su hija, cuando ella o él tiene interés por unirse en matrimonio, en cuanto este papá o mamá que ama a su hijo o hija vea su futuro cónyuge, inmediatamente le dice esto para su bien, le dice, mi vida, mi cielo, escúchame, atiende por favor a tu papá, atiende por favor a tu mamá. A esta muchacha, a este muchacho, no le veo por ningún lado ni amor ni temor a Dios. Y todavía le dice el papá a la mamá, fíjate hijita lo que te voy a decir.
Si esta joven no teme a Jehová, no ama a Jehová, ¿tú crees que te va a amar a ti? ¿Tú crees que te va a respetar a ti? Y la muchachita dice, es que lo amo. Y el muchachito dice, es que me gusta. Y se casa. ¿Por qué? Porque un incrédulo lo que ya determinó hacer, lo hace. No lo podemos detener. La razón tiene una naturaleza caída. ¿Qué es lo que te gobierna a ti o a mí si somos cristianos, cristianas? La naturaleza de Dios. Pero hay una naturaleza que es caída y esa por nada de la vida te va a permitir obedecer. No se puede. Se los he enseñado, eso está en Romanos 6, se me va ahorita el versículo, pero ahí dice que el que es esclavo de algo, lo sigue, porque o es esclavo de la carne o es esclavo de la justicia. Un esclavo se los he definido. Un esclavo es alguien que está sometido a otro de manera voluntaria. Entonces, un incrédulo, una incrédula no cambia su opinión, no cambia su determinación, lo hace porque lo hace. Entonces, continuando con esto que le vengo enseñando y que es para bendecirle, hay un par de textos donde el apóstol Pablo en la carta de los Efesios describe esta conducta de un incrédulo y de una incrédula. Acompáñenme ahí, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En estos dos textos, el apóstol Pablo describe cómo es un incrédulo. Dice ahí Efesios 2:2, leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, que están en el aire, y todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Verso 3. Todos nosotros, vea cómo dice Pablo, todos nosotros. ¿Por qué dice todos nosotros? Porque antes éramos pecadores. Dice, todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era, ahí sígame con atención por favor, complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. A los conversos hoy, a los cristianos hoy, a las cristianas hoy les pregunto, ¿así éramos? Gracias, Chuy, gracias. Mire, una incrédula, un incrédulo, pues yo fui incrédulo. O sea, esto que está aquí, así era yo. ¿Qué hacía antes su servidor? Antes yo lo que complacía eran los deseos de mi naturaleza caída perversa. Eso era lo que yo hacía. Para describírselo mejor, era viernes 10 de la noche, yo ya estaba bien peinado, bien cambiado, bien perfumadito, mi mejor camisa, mi mejor pantalón, mis mejores zapatos. ¿A dónde cree que me iba? A las discotecas de moda del lugar donde yo vivía. A esa hora. Ya hacíamos un recorrido, pasábamos por los disquecuates, ya nos íbamos 5 o 6 a la disco de moda. Y entrar ahí, empezar a fumar, consumir bebidas alcohólicas, ver a ver qué chava se ponía más o menos facilita, nos sonreía, le invitábamos a bailar y usted ya sabe todo lo demás. Y eso era todos los fines de semana, por hablarle solo de uno de mis múltiples deseos perversos que a mí me gobernaban. ¿Por qué un hombre no nacido de nuevo? ¿Por qué un hombre de condición natural, es así? Porque no hay nada que le ayude a detener esta manera de vivir. No hay nada. Uno nacido de nuevo, o que no es hijo, o hija de Dios, quebranta los mandamientos de Dios todos los días de su vida. Para darle un dato más. Uno que no es creyente, quebranta los mandamientos de Dios todos los días de su vida. Eso es normal en un no creyente. Un no creyente, su comportamiento es así. Sus gustos, sus deseos o sus maneras de hablar son iguales a todas las personas que no tienen una relación con Dios.
Usted dice, es muy grosera mi vecina, dice muchas palabras. Pues sí, así son. Y ellos sin pena, o sea, no dicen, ay, se me chispoteó. Es normal. ¿Por qué? Porque es incrédulo, es incrédula. ¿Sí? Por ejemplo, un incrédulo, una incrédula grita y grita fuerte. Faltan al respeto a cualquiera, eso es continuo. Mienten, eso es continuo en todo lugar. Abusan de la confianza de todos, eso es normal. A veces a mí me dicen, oiga, llegó mi esposa y me saqueó, se llevó no sé qué tanto. Aquí venía un hermano, se aprovechó que me salí y se llevó como 200,000 pesos. Le dije, pues sí, yo se lo he dicho, su esposa es inconversa. Pues, jamás va a ser una mujer honesta, nunca. Hay hermanos que me han dicho, ay hermanito, fíjese que yo vengo con alegría a servir, pero tengo un negocio y puse a trabajar ahí uno que va a una iglesia cristiana y se veía honesto, y de repente empecé a ver como que entraba poco dinero y aparte había poca mercancía en la tienda de abarrotes, y yo le dije, ¿y haces ¿cómo se llama? Un inventario, y sobre ese inventario haces cuentas? No, pues hazlo. En cuanto lo empezó a hacer, se dio cuenta que este hombre, cada vez que él venía a servir a la iglesia, se surtía para él. ¿Me estoy explicando? Y me dice, pero si va a la iglesia, ay hermano, ¿cuándo vas a entender que en la iglesia no todos somos trigo? ¿Sí saben eso, verdad? Hay cizaña. No todos somos trigo, hay cizaña. Hay gente que se mete y parece, pero no es. Y así les puedo dar testimonios y testimonios. Mire, que no nos sorprenda que si en casa hay un esposo no nacido de Dios, o hijos no nacidos de nuevo. Esto es lo normal. Los no cristianos consumen alcohol, consumen drogas, dicen palabras groseras, son infieles y bueno, un montón de cosas más. La razón, su voluntad o querer y manera de pensar. Su voluntad o querer y manera de pensar está completamente sometida a todos los pecados que viven dentro de él o ella. Lo repito, la voluntad de un incrédulo, incrédula, su manera de pensar está completamente sometida o sometido a todos los pecados que viven dentro de él o ella. Le digo algo más, cuando estas personas, estoy hablando de condición natural caída, cuando estas personas están dentro de la iglesia, causan muchos problemas. Dentro de ellos, confusión. Es que parece, es que yo pensaba que era. Y entonces hay hijos de Dios, hijas de Dios así, sobre todo que acaban de nacer, tienen poquitos meses, años, dicen, oiga pastor, es que yo le presté 1,000 pesos y ahora dice que ay, a ver cuándo. Y yo siempre les digo, no presten dinero, no presten dinero. Si hay en su corazón ayudarle económicamente, ayúdele, pero no le preste. Te va a pagar consecuencias. Bueno, entonces, cuando hay personas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, con esta naturaleza, causan muchos problemas. Dentro de ellos, confusión, dolor, desilusión, problemas de toda clase. ¿Y todo por qué? Por su condición espiritual. No son nacidos de nuevo. Aún no tienen al Señor gobernándolos. Entonces, como les dije hace un momento atrás, dentro de la congregación de esta, por hablar de esta, hay trigo falso y hay trigo verdadero. Ahorita hay trigo falso y hay trigo verdadero. Nomás no voltea a ver a su vecino, mejor examínese usted como me examino yo. Sí, porque a veces el trigo falso es el que voltea a ver. Ay, que se me hace que esta no es. Que se me hace que los que tengo atrás tampoco. Pero a veces el trigo falso, sin faltar el respeto a nadie. Pero mejor chequémonos nosotros. Pero le doy características por el tema. El trigo falso es egoísta. Solo busca lo suyo. ¿Cómo engañar a los fieles creyentes?
¿Cómo obtener de ellos diversos favores sin importarle los daños que le vayan a causar? Y cuando esto logra el trigo falso, independientemente de la clase de tipo que sea lo que haya obtenido, engancha a otros a sus pecados o se hace de los bienes materiales de ellos. En ocasiones están dentro de un ministerio, porque sucede que se nos cuelan incrédulos al ministerio. En ocasiones está en un ministerio y no tiene idea cuántos problemas tenemos. Yo he tenido problemas fuertes cuando empezaba como pastor. Yo puse a algunos a servir y no discernía muy bien y no eran creyentes. Y me metieron en unos problemones terribles, como no tiene usted idea, sin justificarme ni decir no solo a mí me ha pasado, pero yo le conozco pastores de congregaciones muy grandes, muy numerosas, que han tenido servidores de un nivel de responsabilidad alta, inconversos, y les han generado unos problemas como no tiene usted idea. Todo por la condición de esta gente. No es cristiana, no son cristianos. Por mencionarle aquí un texto bíblico un poquito amplio, pero que nos va a dar luz sobre lo que vengo enseñando, de cómo el trigo falso causa muchos problemas en la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3, y después voy a leer los versículos 7 al versículo 11. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Aquí es el apóstol Pablo el que está haciendo una exhortación muy fuerte a la iglesia de Gálatas, y les dice ahí en Gálatas 3, 1 al 3. Primero les dice: oh Gálatas insensatos. Insensatos quieren decir sin entendimiento, sin comprensión. Eso quiere decir insensatos, sin entendimiento, sin comprensión. Les dice enseguida el apóstol Pablo: ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién los cautivó? ¿Quién los sedujo? Es lo que quiere decir aquí. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los sedujo? Enseguida dice: para no obedecer a la verdad. Es decir, seguir caminando en el evangelio. A vosotros, dice Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, Pablo ya les había enseñado de una manera muy amplia, muy comprensible, toda la obra de Jesús de la cruz, como su servidor lo ha hecho en más de una ocasión aquí con ustedes. Versículo 2 les dice: esto solo quiero saber de ustedes. Y les hace una pregunta a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu? Vea bien, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por la fe, ¿no? Sigo leyendo, verso 2. ¿Tan necios sois? Es decir, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, viviendo todo por el Espíritu. Es decir, yo creo en la muerte de Jesús, yo creo en la resurrección de Jesús. ¿Quién me regenera a mí? El Espíritu Santo. Yo le creo a los mandamientos de Dios. ¿Quién hace que brote ese mandamiento de Dios en mí? El Espíritu Santo. Por eso les dice Pablo en el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En este caso, ¿qué sucedió? Que llegaron los de las religiones judías y les dijeron: miren, si no se circuncidan, no son salvos. Y tienen que aparte poner en obra estos rituales. Hay muchísima gente que viene a una iglesia cristiana, pero como nunca nace de nuevo, por ahí más o menos le labran el cerebro con diferentes doctrinas y se lo llevan a grupos que nada que ver con el evangelio. Anoche yo estaba viendo un video de una congregación muy numerosa en Monterrey, Nuevo León, pero de miles, de miles. Y créame que a mí me da coraje y risa. Coraje porque, ¿cómo engañan a esa gente? Que le aseguro que mucha de esa gente estuvo en iglesias de sana doctrina y ahora está en esa, y este falso les dice: hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y ahí está la gente haciendo eso. Porque ahorita están jalando el dinero, están trayendo el dinero, están trayendo cuántos miles, cuántos millones, tráiganlo, jálelo, tráigalo y ahora métalo a su bolsa. ¿Eso enseña el evangelio? ¿Eso qué es? Puras tonterías.
Los judíos cuando menos ofrecían animalitos, hacían cosas externas que entrecomillado, más o menos iba hacia Dios, pero ese no es el evangelio. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué hace el trigo falso? Por ejemplo, a esta congregación ha venido de esta gente, ha entrado este tipo de gente, que traen una doctrina falsa y lamentablemente se llevan a dos, tres, se los han llevado. Aquí venía una familia cerca de este pueblo, venía, se congregaba, muy bonita familia, y un día, no sé cómo, se encontraron una señora y la trajeron, y mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo da discernimiento de espíritus. La señora estaba a un lado de él y lo que yo decía, yo notaba cómo contradecía. Y esa familia siempre me saludaba antes de irse. Ese domingo ya no me saludó y se fueron, jamás volvieron. Y yo lo sospeché, yo nunca tuve un número de teléfono de nadie de esa familia, ni tenía la dirección porque si no los hubiera ido a rescatar, porque es parte de mi trabajo también, pero no supe. Yo solo sé que viven en el pueblo, aquí se llama San Miguel de la Paz, no sé cuántos lo conocen, pero no sé dónde viven. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por el daño que causa la gente no creyente y que aquí hay. De lo contrario, Dios no me hubiera dicho, haz un servicio así, como esta noche, y que se seguirán haciendo, para ayudarle a todos aquellos hombres y mujeres que todavía no creen. Pero les dije que íbamos a leer, aparte de los versículos 1 al 3, vamos a leer los versículos 7 al 11 de Gálatas 3. Y dice Pablo en el versículo 7 de Gálatas 3, perdón, dice, sabed por tanto que los que son de fe, es decir, de firme convicción en quién, en Cristo, dice el verso 7, estos son hijos de Abraham, en el sentido de espiritualmente. Y la escritura dice, previendo que Dios había de qué, justificar o declarar sin pecado, eso quiere decir justificar o declarar inocentes por la fe a los gentiles, ahí estamos usted y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Atendamos esto, en ti serán benditas todas las naciones, es en el sentido espiritual, no material. Sigo leyendo, versículo 9, de modo que los de la fe, es decir, los que creemos en Dios, en su evangelio, en Cristo, dice, de modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos en el creyente Abraham, no que por medio de él te salves, no, es en la promesa que Dios le dio a Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, que dice enseguida, están bajo ¿qué? Maldición. Terrible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí maldición? Aquí quiere decir condenados a muerte. Eso quiere decir están bajo maldición. ¿Por qué están condenados a muerte? Porque no han creído, no pusieron su fe en Jesús, no aceptaron el evangelio de Dios. Y sigo leyendo. Y dice aquí el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso dijo esto Pablo. ¿Por qué? Porque la ley tiene más de 630 mandamientos, ¿sabía, verdad? La ley, hablo del Antiguo Testamento, tiene más de 630 mandamientos. Generalmente solo se dicen, no, la ley son 10 mandamientos. Bueno, son los centrales. Pero todos los demás mandamientos son 630 y la ley dice que si yo me guío por la ley, pero fallo en un solo mandamiento, ya estoy muerto espiritualmente, ya no tengo nada que ver con Dios. ¿Tiene idea de eso? Que en mis fuerzas tengo que cumplir 630 mandamientos y con uno que falle, a volar, está reprobado. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Sigo leyendo. Dice, y que por la ley, vea lo que dice enseguida, no se justifica para con Dios. Es decir, no hay entrada al cielo. No soy inocente delante del Señor. Es evidente que dice enseguida el apóstol, porque el justo, ¿quién es el justo? El que es declarado sin pecado, porque se arrepintió y creyó en Jesús. Como dice ahí, por la fe vivirá. Entonces, iglesia, atendamos esto. Por medio de actos externos, los actos externos que usted guste y mande,
asisto a esta religión, me bauticé en agua, no sé, por los actos externos que usted guste y mande. Nadie se salva, ni los del tiempo de Moisés, ni de Pablo, ni de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la salvación solo se obtiene a través de la fe en Jesús previo arrepentimiento, pero algo más, a través de rituales tampoco nadie se santifica o nadie se aleja de todo pecado que queda dentro de él o dentro de ella cuando nace de nuevo. Y aquí atiéndame, y mucho menos esta persona obtiene madurez espiritual. Espero haberme dado entendido con esto. Mire, fuera de Cristo, fuera de la fe en Cristo, nadie se salva. Fuera de la fe en Cristo, nadie deja de practicar pecados. Nadie de la fe en Cristo, nadie es maduro espiritualmente. ¿Qué es un maduro espiritualmente? Que te faltan al respeto, te tratan mal, te hacen cosas malas y tú te mantienes en paz. ¿Así? ¿Te mantienes en paz? O pongo un ejemplo más práctico todavía. Te levantas muy temprano, varón, hay que trabajar, aquí es a las 5:30 de la mañana, tu esposita sigue durmiendo y no te dejó lonche. ¿Y cómo te vas? ¿Mm? ¿Contento? ¿Feliz? Dices, ay, gracias, que no se levantó mi gordita, voy a ayunar. ¿Así te vas? Y al otro día es la misma canción, y al día siguiente la misma canción. Si no explotas, es que ya eres maduro espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Pero eso es por una comunión con Dios, nada más. Puse ese ejemplo práctico, pude haber puesto muchos más. ¿Por qué hablé esto? Porque el trigo falso hace mucho daño en las iglesias cristianas. Y solo hablé de esta característica, para no ampliar más esta parte de la conferencia, pero de la misma manera como los religiosos que hay dentro de la iglesia cristiana, pero que no son cristianos, pero de la misma manera un esposo, una esposa, un hijo, una hija, o amistades que tengamos tú y yo, sin la naturaleza de Dios, sin Cristo resucitado en él, sin el Espíritu Santo en él o en ella, cuando menos lo esperemos, nos propinan unos golpes muy fuertes que nos dejan casi en ruinas. Aquí ha venido gente que me ha dicho, hace muchos años, vino una persona y me dijo, oiga pastor, es que yo confío en esta persona porque yo veía solvencia económica, le firmé de aval, ¿y qué cree? No, pues ya porque me lo cuenta, ya sé qué le hizo. La dejó con la cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué le firmó? Si ahí la Biblia dice que no. ¿A dónde dice, hermano? Ya lo tuve que llevar al libro de Proverbios. Por eso les estoy enseñando esta parte, o en esta conferencia les estoy enseñando esto, amada iglesia. Mire, no todo en la iglesia es trigo, hay trigo falso. Y para el trigo falso se hizo esta reunión y se van a seguir haciendo más. Porque no es, el deseo del corazón de Dios como de mi corazón es que se salven todos. Entonces, esto se da mucho también en los que se van uniendo en matrimonio. Aquí más o menos han habido un promedio como de unos 13 matrimonios más o menos, 13, 14. Bueno, de esos 13 o 14 me da tristeza decirle, 2 ya se divorciaron, aquí, de esta congregación, y uno está en proceso de divorcio, o sea, ahora van a ser 3. ¿Por qué? Porque uno de los dos, o los dos, eran trigo falso. Y usted dirá, son poquitos, sí, porque la congregación es pequeña. Pero yo le conozco congregaciones de miles donde allá se divorcian 15, 20 al año. Y usted dice, ¿qué? Sí, desgraciadamente, él o ella quizás sean nacidos de nuevo, pero todavía no disciernen. Yo por eso les digo, cuando les doy pláticas prematrimoniales, oye, fíjate bien que ella sea cristiana, tú, fíjate bien que él sea cristiano, porque si no, ahorita sí muy de manita sudadita, muy sonrientitos, me compré un helado, sí, pues está consiguiendo. Pero ya que te cases, te vas a dar cuenta si ella es cristiana o no. Mejor chécalo ahorita. A ver, ¿cómo le hemos hecho yo y mi esposa que hoy, por la gracia de Dios, cumplimos 31 años de casados? A ver, ¿cómo le hemos hecho? ¿Cómo cree? ¿Eh?
siguiendo las normas de Dios. De manera dócil, amable, pagando costos, no importa. Primero está la honra de mi Padre, la honra de mi Cristo. Primero está que mi esposa sea una mujer feliz. ¿Me estoy explicando? Pero el no cristiano no, el hombre natural no, es egoísta. Me gusta mientras me deleite con ese cuerpo, órale, y cuando no, ya, me sale lo malo que traigo. Porque el hombre natural no hay nada que lo detenga, nada. ¿Sí me estoy explicando? Es terrible, ¿eh? El hombre natural no hay nada que lo detenga. El colmo, hasta se burlan. Me salí con la mía. Ya me fastidió el cuerpo de esta mujer, ahora me voy por otra. Porque así es, ¿eh? Aquí ha habido gente que se divorcia y se va con otros o con otras y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué no se detiene ese hombre y esa mujer si escuchó el evangelio? Si se expuso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo un hombre ¿qué? Natural. No hay nada que nos detenga, amados. No hay nada. Por eso el cristiano o la cristiana, su felicidad de ser esclavo es ser esclavo de Jesús. ¿Es usted feliz? Si usted es cristiano o cristiana que es esclavo de Jesús, yo sí. Esa es mi felicidad, el ser esclavo de Jesús. Porque cuando uno se convierte en esclavo de Jesús, Jesús es el Señor. Y ahí, independientemente de las responsabilidades que tengamos en la vida, todo lo hacemos al agrado de Dios y buscando el bien de nuestro prójimo. Aprovecho esta conferencia para enseñar lo siguiente. Esto va dirigido a todas las personas que se han incorporado a esta congregación, pero que no empezaron su caminar en Cristo en esta congregación. Y hay un montón. Hay muchos aquí, muchas, que se fueron adhiriendo a esta congregación, pero que no iniciaron su caminar en esta congregación. ¿Por qué aprovecho esta conferencia y doy esta instrucción a todos ustedes, los que vienen de otras congregaciones? Por lo siguiente, es que mire, la mayoría de las congregaciones que se dicen cristianas evangélicas, pero que no son, sin faltarle respeto a esas gentes, vuelvo a decirlo, la mayoría de las congregaciones que dicen cristianas evangélicas, pero que no son, así lo engañan a usted, los que estuvieron ahí. Dicen, mira, repite con tu boca que Jesús murió y Dios lo resucitó y ya eres salvo. Te lo leo rápidamente, no necesita buscarlo. Romanos 10:9, leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso no es cierto. Y te lo compruebo. Primera de Juan 3:9, nueva traducción viviente. Primera de Juan 3:9, nueva traducción viviente. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Me di a entender? Miles de gente, bueno, ¿qué miles? Millones de gentes. Jesús es mi Señor. Jesús lo levantó de la tumba, mi Dios, y siguen pecando. ¿Por qué? Porque los engañaron. Y el colmo, siguen pecando y va uno y les dice, es que tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Ve lo que dice la Biblia. Mentira, eso es lo que dicen ustedes, porque ustedes son fariseos. Así me han dicho a mí. Es que ustedes son fariseos. Y yo les digo, ¿y sabes qué significa la palabra fariseo? No, ahí está, fíjate. Ni eso sabes. La palabra fariseo significa separar o separatista, eso quiere decir fariseo. Pero si lo vemos de índole religiosa, fariseo quiere decir alguien que le añade a algo que nada tiene que ver con la Biblia. Pero ya les digo, muchísima gente que viene a esta congregación que ha venido, viene así. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y ya. No es cierto. No es cierto. Ya se los he enseñado en esta congregación con los contextos. Romanos 10:9, aquí se escribió a los romanos porque en este tiempo a todos los cristianas que estaban en Roma les decían, o le dices al emperador César, por decir así, perdón, se llamaban César, no emperadores. Si le dices al César, Señor, Señor,
eres salvo. ¿Por qué cree que escribieron esto? Para que los cristianos dijeran, no, mi Señor es Jesús. ¿Me estoy dando a entender? O sea, nada que ver con lo que lo usan los falsos maestros de la Biblia. No, Romanos 10:9 se escribió para otra cosa. Por eso es que muchos cristianos fueron ejecutados en el foso de los leones, los quemaban vivos, porque ellos decían, no, ante César yo no me postro ni le digo Señor. Mi Señor se llama Jesús, pero fue en base a esto. ¿Me estoy explicando? Muchísima gente está engañada. No ha nacido de Dios, sigue pecando, pero como le dijeron esta mentira, repito, estoy aprovechando la conferencia para enseñar esto. Entonces, cuando hay personas que han hecho esta declaración o han abierto su boca, etcétera, etcétera, pero continúan en su estilo de vida antiguo, es decir, siguen consumiendo bebidas alcohólicas, siguen teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio, o aún sexo con las personas del mismo sexo, o cada fin de semana, cualquier cosa que se les presente. Hablo de reuniones donde ponen a grupos seculares, bebidas, o los fines de semana se van a los antros, y muchas cosas más. Pues tú no eres cristiano, no eres cristiana. Tu servidor cada fin de semana se iba a salones de baile en Guadalajara, pues yo ya vengo. Cuando nací de nuevo, inmediatamente quité todo eso. ¿Quién lo quitó? El que ahora vive en mí, que se llama Cristo. Él. Ahí espero que me vaya dando a entender, porque es muy importante esta parte de la enseñanza. Pero le leo otro texto que es contundente con lo que vengo enseñando ahorita. Primera de Juan capítulo 2, verso 4. Primera de Juan capítulo 2, verso 4. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. ¿Qué dice Juan ahí? Si alguno dice, algún adolescente que está aquí, algún joven, no sé, si alguno dice yo conozco, ¿qué quiere decir yo conozco? Quiere decir yo tengo un saber práctico o experimental de Dios. Yo tengo un saber práctico o experimental de los mandamientos de Dios. Dicho de otra manera más simple, si dice respeta a tu mamá, yo lo respeto. Si dice sométete a tu esposo, yo me someto a él. Si dice hijo, para no ampliar más esto, cada uno de los preceptos que Dios dice, si lo ponemos por obra, entonces somos cristianos. Pero si no los ponemos por obra, no lo somos. Aquí dice, pero no obedece sus mandamientos, miente, no dice la verdad. Yo quiero decirte, para ayudarte, que porque son muchas personas que están engañadas dentro de las congregaciones cristianas por maestros falsos. Son muchísimas. Y lo más lamentable, ya se incorporaron a congregaciones de sana doctrina, pero siguen siendo engañadas. A Jesús se le pusieron al brinco cuando Él les empezó a predicar del Evangelio y les dijo, si permanecen en mí, serán libertados, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le contestaron esos falsos creyentes a Jesús? Leo simplemente el verso de Juan 8:37, Juan 8:37, palabra de Dios para todos. Jesús, cuando le contradecían, dijo esto: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que yo les aconsejo. Pregunto, ¿cuál fue el mandamiento de Dios? ¿Mata a tu prójimo o ama a tu prójimo? Vea, a Jesús se le enfrentó gente que por creer que eran descendientes de Abraham, es decir, israelitas, ya iban al cielo, ya eran salvos. Y por eso Jesús, después que les da un sermón muy prolongado que está en Juan 8, Él les dice esto: ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero me quieren matar. A ver, ¿cómo está eso? Espero estarme dando a entender, porque la intención es edificarle. Usted que se dio la oportunidad de estar aquí en esta reunión, que el único propósito que lleva es ayudarle a que usted mismo, que usted misma, a través de esta enseñanza, se examine y se dé cuenta por qué actúa así.
Si actúa contrario a la voluntad de Dios, es porque usted todavía no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Si usted camina en la voluntad de Dios, usted sí es hijo de Dios, sí es hija de Dios. Entonces, para ir cerrando esta parte que vengo enseñando a personas que se han incorporado a esta congregación, pero que estuvieron en otra. Hay gente que viene de congregaciones que estuvieron 10 años. Aquí hay personas que me han dicho, no, pastor, yo soy cristiano desde hace 40 años. Cuando yo empezaba esta congregación dije, ah, caray, nosotros tenemos unos meses y él ya trae 40 años atrás. Pero cuando los empecé a ver su conducta, carácter, dije, no, no, estos cuates todavía no. Y uno se da cuenta por lo que dice la Escritura. Y es para ayudarlos. Pero le voy a dar una máxima. ¿Sí sabe lo que es una máxima, verdad? Una norma, una regla para que usted mismo, usted misma se dé cuenta si es hija o no es hija de Dios, si es hijo, si no es hijo de Dios, perdón. Esto es lo que le va a ayudar, esto es lo que le va a ser útil para usted. Escúchelo, le va a servir, yo sé lo que le digo. Si somos hijos de Dios y las mujeres son hijas de Dios, nuestra conducta en tiempo presente es lo que nos va a decir si lo somos. Repito, si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, nuestra conducta en tiempo presente es lo que nos lo va a decir. No la decisión que tomamos hace unos días, hace unos meses o hace unos años atrás para nuestra conversión a Dios en Cristo. ¿Me expliqué? No, no es lo que usted dijo hace 40 años. Sí, creo en Jesús, que murió en una cruz, resucitó. No, 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 no. A mí que me dice que soy hijo de Dios, mi conducta de hoy. Mi conducta de hoy. Si yo soy un hombre que respeta, si yo soy un hombre de corazón limpio, si yo soy un hombre fiel a mi esposa, si yo soy un hombre que trata bien a mis hijas, mi esposa, si yo soy un hombre que soy íntegro, es lo que me dice que soy salvo. Yo ayer tuve una conversación muy larga con la dueña de este local. Y cuando le dije cuánto gastamos nosotros, se sorprendió y me dijo, ¿me está diciendo la verdad? Así me dijo, ¿eh? Yo le dije, mire, número uno, por esa cantidad de dinero, yo no voy a deshonrar a mi padre, ni por más. Nosotros los cristianos, los que somos cristianos de verdad, hablamos la verdad, cueste lo que cueste. ¿Sabe qué me contestó la dueña de este local? Por eso me gusta hablar con usted, porque usted sí es una persona íntegra. Y no es jactancia, es simplemente el estar convencido de lo que dice la Biblia, el estar persuadido de lo que hizo Jesús en la cruz, el estar convencido de que el Espíritu Santo obra en mí, y eso me hace un hombre realmente hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Todo esto lo estoy diciendo no para levantarme el cuello, no, levantarle el cuello a Él, porque Él es el que me cambia, es el que me sostiene así. No me acuerdo qué día me dijo un hermano acá, dice, ay pastor, yo trato de venir seguido porque si no me pierdo. Le dije, así estoy yo. O sea, yo soy oveja también. O sea, si yo no estoy todos los días con el Señor, si Él no me pastorea, si Él no me guía, si Él no me sostiene, pues yo también me pierdo. Y eso el incrédulo, la incrédula, no lo discierne, pero es normal y es sin faltarle el respeto. Casi concluyendo, el Evangelio de Dios, para que se haga realidad en nuestras vidas, no solo ha de ser oído, que esto es necesario. Repito, el Evangelio de Dios, para que se haga realidad en nuestras vidas, no solo ha de ser oído. Esto es indispensable para que brote la fe en usted y en mí, en Dios y en su palabra, sino al mismo tiempo obedecido. ¿Me debes entender? ¿Quién lo obedece? El que nace de Dios. ¿Quién lo obedece? El que tiene un corazón dócil, que lo ama, que lo respeta, que quiere de Dios. Entonces, cuando usted y yo hacemos eso, entonces es cuando verdaderamente somos cristianos. Pero retomo la enseñanza, hombre de condición natural o espiritual. La palabra hombre natural del vocablo griego sukikos, la palabra o expresión hombre natural de esta conferencia del vocablo griego pesukikos,
significa sensual, o el que vive por los sentidos o razonamientos conforme a su condición caída. Repito, hombre natural, psíquicos, sensual, o el que vive por los sentidos o razonamientos conforme a su condición caída. Con esto voy concluyendo. Si usted decide, me refiero ahora a las personas no creyentes, todo lo que hablé, todo lo que enseñé esta noche, es para que usted se examinara. Los que están en el auditorio, los que nos escuchan después por las plataformas. Si usted me fue siguiendo con atención y usted es de veras honesto con usted mismo, porque para esto se requiere honestidad. Aquí hay que mandar a volar los razonamientos, como de los primeros que enseñé. No, hágase este gran favor, adolescente, hágase este gran favor, joven. Usted necesita hacerse este análisis ahorita, este estudio ahorita. Si usted dijo, no, pues sí, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana, yo todavía soy hombre natural. Si usted decide voluntariamente dejar esa condición de hombre natural, necesita, número 1, renunciar a su conducta actual. Tú necesitas, adolescente, renunciar a tu conducta actual. Si eres rebelde con tu mamá, con tu papá, muchas cosas que son de tu beneficio, para tu beneficio no las adquieres, las rechazas. Igual el joven, si tiene conductas que son contrarias a la norma que hay en una casa, etcétera, etcétera, y lo mismo es un esposo, una esposa, etcétera, etcétera, un servidor, una servidora, porque repito, se nos cuelan servidores, servidoras que no son cristianos. No les sorprenda, nos pasa. Su servidor cada vez discierne más y tengo más cuidado, pero aún así a veces se nos cuelan servidores, servidoras no creyentes. Entonces, es muy importante esto, que si tú quieres dejar esa condición, lo primero que necesitas hacer es renunciar a tu estilo o conducta de vida actual. Es necesario, no lo puedes brincar, no, lo tienes que hacer si tú quieres. Y eso lo puedes leer después en Lucas 3, 10 al 14, Lucas 3, 10 al 14. Ahí a Juan el Bautista, que estaba hablando de arrepentimiento, se le acercó gente y le dijo, ¿y qué haremos? Cuando Juan el Bautista le dijo que tenían que arrepentir, ¿y qué haremos? Y les dijo a unos, mira, tú tienes 2 túnicas, como decir 2 vestidos, 2 pantalones, pues dale una al que no tiene. Y luego, como habían cobradores de impuestos y eran bien tranzas, ahora creo que ya los de la Secretaría de Hacienda ya no, pero en ese entonces sí, eran bien tranzas. Entonces les digo, ¿saben qué? Solo pidan los impuestos que dice el gobierno, pero ya no le exijan más a la gente. Pero ahí habían policías, creo que no eran de Ocotlán, no sé de dónde eran, ni de La Barca, bien honestos esos policías. Creo que eran de otro lado, bien corruptos. ¿Qué creen que le dijo Juan a esos policías? Porque estamos hablando del arrepentimiento. Le digo, ¿saben qué? Ya no les fabriquen hechos falsos a esta gente para después pedirles dinero para no llevarlos a la cárcel. Ahí lo pueden leer lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Y qué cree que hizo toda esa gente? Renunció. La gente egoísta con dinero empezó a ayudar al pobre, al necesitado, no a la gente que abusa, no, al necesitado. ¿Qué cree que hicieron los cobradores de impuestos? Empezaron a cobrar ya lo que era. No, pues el IVA son 15%, nada más eso. ¿Qué cree que hicieron los policías que antes eran bien corruptos? Ya no le fabricaban nada a la gente así de, usted cometió este delito y si no, o le aventaban droga ahí el pantalón al joven para luego sacarle dinero, ya no lo hacían. ¿Por qué? Toda esta gente se arrepintió. Y posterior a ello, ¿qué tenían que hacer? Pues simple y sencillamente aceptar a Jesús como el único, no hay otro. A Cristo como el único, no hay otro. Para salir de su condición de ¿qué? De hombre natural. ¿Y entrar qué? A la condición de hombre espiritual en Cristo. Pero solo es así. Cuando ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente, ese adulto, ese anciano, ese esposo, esa esposa, que hasta el día de hoy no eran cristianos, hacen esto.
renuncian a su vida pasada, a su conducta pasada, a su carácter pasado y se entregan voluntariamente a Jesús y le dicen: Señor, gracias por subir a esa cruz con mis pecados. Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu Santo para que me regenere al aceptar que tú levantaste de la tumba a Jesús. Y en ese momento sucede el milagro, porque es un milagro. Y dejas tu condición natural y entras a tu condición espiritual de Dios en Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Hemos oído de ti, porque es tu palabra, Señor, eres tú. Hemos oído de ti, Señor, lo que dice tu palabra acerca del hombre natural. Hemos escuchado tu palabra que nos dice claramente quién es una persona que ha creído, quién es una persona que pensaba que era tu hijo pero no lo es. Señor, y aquí estamos delante de ti, reconociendo esta condición nuestra. Esta oración, te recuerdo, es para aquel hombre, aquel adolescente, pues que se dio cuenta esta noche que no es cristiano. Se dio cuenta que no ha nacido de Dios, que ha sido un mal esposo, un mal padre, una mala esposa, una mala madre, porque no es cristiano, no es cristiana. No pueden haber padres amorosos, no pueden haber madres amorosas, no pueden haber esposos que amen a su esposa, ni esposas que respeten a su marido si no son cristianos. Como tampoco pueden haber hijos, hijas, solteros, solteras que honren a su papá, a su mamá, que le obedezcan. No hay, no existe, no se puede. Sin Cristo dentro de ti, adolescente joven, jamás vas a obedecer, nunca. Por ahí medio hiciste algo mal, te sentiste mal. Ay, papi, te amo, mami, te amo. Ahora sí te voy a obedecer, pero es así, pasajero. Es así de un día, 2 días, 3 días y sigues en tus pecados. Hay personas que tienen añales viviendo en unión libre y siguen teniendo relaciones íntimas prohibidas por Dios y ahí siguen porque no son cristianos. O sea, todavía el Espíritu Santo no los redarguye porque pues no son hijos de Dios. La palabra de Dios no los confronta porque no son hijos de Dios. Para ti es esta palabra. Si tú te animas esta noche en verdad quieres ser su hijo, su hija, tú sabes cuáles son tus pecados. Tú lo sabes. Dios también, pero tú lo sabes. Y lo que Dios quiere es que de tu boca, de tu voluntad y de tu boca broten tus pecados, los confieses, los saques y le digas: Señor, aquí estoy, estos son mis pecados, perdóname, perdóname. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Hazlo. No puedes decir: Señor Jesús, creo en ti, si no te arrepientes antes. O lo puedes decir, pero no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto, porque no te has arrepentido. Y Dios solo acepta gente arrepentida. Tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dile una vez más,
más, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas a Dios, adolescente, joven que estás esta noche aquí? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas con todo tu corazón? Todos los que estamos esta noche aquí y le decimos, ten piedad de mí. Dile al Señor, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar muchas veces, dile, por mis deseos. Ahora dile conmigo a Él, crea en mí, oh Dios, por favor, Señor, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Dile una vez más a Él, he pecado, oh, sí, he fallado, me arrepiento, Señor, me he dejado llevar, dile a Él, por mis deseos. Pídele perdón a Dios y dile ahora, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Tú que ya hablaste con Dios y hay paz en tu corazón, dale gracias, pero también a la vez comprométete con Él de guardarte cada día de la vida, de andar en sus mandamientos, de ya no volver atrás jamás.
Amados, amadas, espero que el Señor haya hecho algo en tu vida. Tu servidor lo único que hizo es la parte que me tocó a mí, y todo lo demás eres tú, como yo y Él. Dios te bendiga. Bonita noche. Un abrazo.